Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de La Roca, tu casa de adoración. Queremos compartir la palabra del Señor contigo, la cual es viva y eficaz. Te invito que donde quiera que estés viendo esta transmisión, prepares tu corazón y puedas decirle de todo corazón a Dios: háblame, Señor, habla mi vida. Yo sé que tu palabra siempre será un alimento fresco que me sustenta, un alimento que me fortalece. Así que bienvenido a esta transmisión y te invito a que me acompañes a estudiar la palabra del Señor. Quiero iniciar esta predicación comentándote acerca de una historia que relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Dice la Biblia que Jesucristo muy de mañana vino al templo y se sentó y empezó a enseñar a las personas. Tú sabes que cuando Jesús comenzaba a enseñar, la multitud venía y se amontonaba para escuchar esa dulce voz llena de poder, llena de autoridad de parte de Dios. Es así que la gente estaba escuchando el mensaje cuando los escribas y los fariseos trajeron a una mujer delante de Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y le dijeron a Jesucristo: ¿qué hacemos con esta mujer? No tanto les preocupaba el pecado de la mujer, sino lo que querían hacer era tentar a Jesucristo, ver qué respuesta daba para poder así acusarle. La palabra de Dios nos comenta que Jesucristo, pues, él se inclinó al suelo y empezó a escribir, ¿verdad? Y Jesucristo dijo algo muy importante. Él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y me llama la atención que la palabra de Dios dice así: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, desde el más grande, desde el más viejo hasta el postrero, comenzaron a irse. Algo sucedió en ese momento. Acusados por su conciencia, se retiraron. Jesucristo entonces levanta la mirada y le dice a la mujer: mujer, ¿quién te acusa? Y ella le dice: nadie, Señor. Y le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Hoy quiero hablarte sobre un tema muy interesante, que es la conciencia. Dios habla a nuestra conciencia, y como pudiste escuchar en el relato, estas personas tenían toda la intención de juzgar a esta mujer, pero cuando Jesucristo les dijo: el que no haya pecado, tire la primera piedra, dice la Escritura, acusados por su conciencia, se retiraron. Hay algo en nuestro interior, un conocimiento que tenemos del bien y del mal, el cual habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón y nos hace ver si lo que estamos haciendo está correcto o está incorrecto. Puedo ver en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 1, si me acompañas a leer, dice: el malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Ahí podemos ver entonces cómo las personas que hacen el mal, a veces sin que nadie las persiga, ellos sienten que están haciendo lo incorrecto. Este mismo capítulo 28 del libro de Proverbios, en otra traducción, dice algo que quizá tú ya has escuchado en otro momento: el que nada debe, nada teme, dice la palabra de Dios, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. Dios ha puesto algo dentro de nosotros llamado conciencia, y la conciencia está en nuestro interior. La conciencia es ese conocimiento, como te decía, del bien y del mal que el ser humano tiene para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Este conocimiento nos permite identificar si nosotros estamos actuando con rectitud o nos estamos desviando de la voluntad de Dios. Es un conocimiento interno que está en tu mente,
que está en tu corazón y habla a tu vida. John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alerta. Yo no sé si tú has podido experimentar cuando vas camino a hacer algo incorrecto, cuando vas a hacer algo malo, de repente hay algo dentro de ti que te dice: no lo hagas, no está bien, eso que hiciste no es correcto. Hablaste mal de esta persona y le pusiste de tu cosecha, dijiste algo que no era, pues, bueno decirlo en ese momento. ¿Quién te lo está diciendo? Es tu conciencia que está dentro de ti, que te está diciendo que no lo hagas. Muchas veces entonces la conciencia habla a nuestra vida anticipadamente. Por eso MacArthur dice que es un sistema integrado de alerta que nos indica cuando lo que vamos a hacer está mal o cuando lo que hicimos estuvo mal. Ahora, la conciencia no opera como un juez o como un legislador, como las versiones modernas nos los quieren enseñar. Realmente la conciencia es, en el sentido bíblico, es ese testimonio de lo que ya sabemos. Eso es la conciencia, un testimonio interno de lo que ya sabemos, el conocimiento, la noción que el hombre tiene del bien o del mal. Me gusta que la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, define, vamos a decirlo así, a la conciencia como el testimonio moral interno que se encuentra dentro de los hombres. Mira, en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 1, el apóstol Pablo dice así: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Y es que la conciencia está en nuestra alma, la conciencia está en nuestro corazón. De alguna manera la conciencia es como nuestro yo, déjame decirte. El Espíritu Santo, según el apóstol Pablo, es el que habla a nuestra conciencia. Es ahí donde el Espíritu Santo se dirige hacia nosotros, a nuestra conciencia. Es como una voz interna que nos da ese discernimiento entre el bien y el mal. Algo interesante de la conciencia es que solo el sujeto, la persona y Dios pueden accesar a la conciencia. Tú no conoces mi conciencia, no conozco tu conciencia, pero yo sí sé cómo está mi conciencia. Dios sí sabe cómo está mi conciencia. Y de pasada te pregunto esta mañana: ¿cómo está tu conciencia? La otra pregunta que te puedo hacer es: ¿has escuchado a Dios últimamente ahí en tu conciencia? Quiero compartirte 5 puntos importantes sobre la conciencia. Número 1, existe la buena conciencia. Primera carta a Pedro, capítulo 3, verso 16, dice así: pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Te das cuenta lo que dice el pasaje bíblico? Háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Mantener la conciencia limpia es saber que lo que tú estás haciendo está bien. En la vida siempre va a haber personas que te van a criticar. En la vida va a haber personas que aún se van a atrever a levantarte calumnias. Va a haber personas que van a inventar cosas acerca de ti. Pero qué paz, qué tranquilidad produce cuando tú puedes mantener una conciencia limpia y decir: aunque estén diciendo esto, aunque estén levantando esta calumnia, mi conciencia está limpia, mi conciencia está tranquila. Dice la palabra de Dios, para que así los que levanten calumnias, los que estén diciendo chismes en tu contra, se avergüencen de sus mentiras. Cuando hacemos lo recto,
delante de Dios, es cuando entonces nosotros podemos decir, tenemos una buena conciencia. ¿Cómo? Sabiendo que nuestros actos son del agrado de Dios. Es así que entonces no importa lo que otros puedan decir de nosotros. Desde nuestro interior, nosotros sabremos que estamos haciendo lo correcto. La conciencia limpia trae paz, trae tranquilidad. Ahora, en este punto de la buena conciencia que puede existir en el ser humano, si abrimos un inciso A, podríamos decir que el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Leíamos en Romanos capítulo 9 verso 1 que Pablo dijo, digo la verdad en Cristo, no miento. Pero él añadió lo siguiente, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Creo que este es un deseo que todos nosotros debemos tener, hablar la verdad, actuar en rectitud, de tal manera que tú puedas decir, yo estoy en paz con Dios, mi conciencia me lo confirma a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos habla a nuestro corazón, a esa conciencia, y nos dice si algo le está agradando a Dios o no. Como inciso B, podríamos decir que Dios entonces nos enseña a través de la conciencia. Y mira, hay un salmo que a mí me gusta mucho. De hecho, cuando voy a ver a mis hijos a su cama en las noches, a mí me gusta orar esto con ellos, porque dice así el siguiente salmo, que es el número 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y creo que esta es una bonita oración que podemos hacer todas las noches. Señor, yo te bendigo porque tú me aconsejas. Pido que esta noche aconsejes mi conciencia. ¿No te gustaría experimentar eso? Que cuando duermas, que cuando ya estás vamos a decirlo así, separado del ruido, cuando ya no hay más distracciones, cuando estás en esa oscuridad o cuando estás en esa paz de la noche, el Espíritu Santo venga y enseñe a través de tu conciencia. Esto lo puede hacer que si nosotros hemos hecho algo malo, pues Él nos los haga saber. Que si tú hiciste algo incorrecto en esa noche, Él pueda hablar a través de su Espíritu Santo y decirte, en mi caso sería, Omar, no estuvo bien lo que hiciste. Creo que deberías corregir esta actitud. Y qué hermoso es cuando nosotros permitimos que Dios hable a nuestra conciencia. Dios es tan bueno que está dispuesto a enseñarnos el camino donde nosotros debemos ir. Número 1, dije, entonces existe la buena conciencia. Número 2, existe también la mala conciencia. Y el libro de Hebreos capítulo 10 verso 22 dice así: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Te das cuenta? Podemos acercarnos a Dios entonces con una conciencia culpable, con una mala conciencia. Yo te invito a que esto no sea así. Dios quiere que nos limpiemos de la mala conciencia. Él quiere que purifiquemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder ser aceptos en Él. Esa mala conciencia se manifiesta cuando nosotros hacemos lo malo. Lo sabemos, pero de igual manera a veces no nos arrepentimos, sino que continuamos ofendiendo al Señor. Yo te invito que si Dios te muestra que tu conciencia no está siendo buena, que hay una conciencia contaminada, una mala conciencia, tú puedas acercarte a Él y le pidas que te limpie de esa mala conciencia. Él quiere limpiar esa mala conciencia y darnos la paz que solo Él puede dar. Dentro de la mala conciencia
si abriéramos un inciso A, podríamos decir que la conciencia se corrompe. Mira, lo podemos ver en Tito capítulo 1 verso 15, que dice así: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. O sea que podemos encontrar personas que tienen la mente o la conciencia corrompida. Qué tremendo. Una persona que tiene la conciencia corrompida, todo le es malo. ¿Has conocido a alguien así? Todo le parece malo, todo es incorrecto. Es porque su conciencia en algún momento se corrompió. Romanos capítulo 1 verso 28 dice de la siguiente manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Te decía yo que dentro de la mente está la conciencia. Aquí podemos ver cómo dice que por no tomar en cuenta a Dios podemos ser entregados a una mente reprobada, y una mente reprobada siempre hará lo que no conviene. Te voy a leer el mismo versículo, pero en otra traducción, que dice así: como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. En este caso podemos ver entonces a Dios que ya no le está diciendo a la persona lo que es bueno y lo que es malo. Ya fueron entregados a sus pensamientos perversos. Inciso B, dentro de el punto 2, que es la mala conciencia. La conciencia también nos acusa. Juan capítulo 8 verso 9, acompáñame a leerlo por favor. Dice así: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Este versículo es de la historia que te comenté al principio. Vienen acusando a una mujer que cometió un pecado, vienen acusando a una mujer que cometió una falta, cuando ellos también estaban llenos de pecado, cuando ellos también estaban cometiendo faltas, errores delante de Dios, estaban también de alguna manera faltando a la ley de Moisés. Y cuando Jesucristo les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice que uno a uno, acusados por su conciencia, se levantaron y se fueron. Si tú has cometido algo incorrecto, has ofendido a alguien, has lastimado a alguien físicamente, moralmente, con tus comentarios, con actitudes, qué sé yo, y algo en tu interior te ha dicho que no está bien, que deberías pedir perdón, que deberías corregir tu actitud, pues es tu conciencia la que te está acusando. Dios permite, ¿verdad?, que de alguna manera tu conciencia escuche ese mensaje. Cuando hacemos lo malo delante de Dios, pero aún tenemos conciencia, esta nos acusa de que estamos haciendo las cosas mal. Es así que nosotros podemos tener una oportunidad para enderezar nuestro camino. Dentro del punto 2, inciso C, la conciencia se puede cauterizar. Así lo llama la Biblia. Mira, vamos a Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2, que dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, o literalmente dice cauterizada. Wow, esto es tremendo, porque estamos viviendo actualmente los últimos tiempos, donde se levantan personas que abandonan la fe y empiezan a hablar novelerías, empiezan a hablar cosas que son doctrinas diabólicas, dice la palabra de Dios.
Y la Biblia nos enseña, estas enseñanzas vienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia cauterizada. Es que puede llegar un punto cuando hacemos lo malo y no escuchamos el consejo de Dios. Nuestra conciencia se cauteriza y no podemos sentir más si lo que hacemos está bien o está mal. En este punto, ahí ya no está el Espíritu Santo para redarguir. Ya no está hablando a la vida de las personas. Entonces es cuando Dios los entrega a sus pasiones o creencias vergonzosas, depravadas, desvirtuadas. Número 3, dijimos número 1, existe la buena conciencia. Número 2, existe la mala conciencia. Número 3, ¿sabías que no todas las conciencias son iguales? Todos tenemos una conciencia, pero no todas las conciencias son iguales. Mira, Primera de Corintios capítulo 10 verso 29 dice así: me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Vuelvo a leer esta pregunta: ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Y esto quiere decir, si la conciencia es ese conocimiento de lo moral, ese conocimiento de lo que Dios habla a nuestras vidas, ¿por qué hay diferencia? Porque no todos lo vemos de la siguiente manera. Mira, te lo explico así. Todos los hombres tienen una conciencia, pero no todas las conciencias están igualmente iluminadas. ¿Me explico? Todos tenemos una conciencia, pero no todos tenemos el mismo conocimiento. Hay quienes en su conciencia tienen el verdadero conocimiento de parte de Dios. Es así que entonces Pablo decía: ¿por qué voy a ser juzgado conforme a la conciencia de otro? Y es que Pablo estaba hablando en ese pasaje con relación a la comida. Para algunos, comer alguna comida era impuro, era incorrecto, pero para otros no lo era. No sé si te has dado cuenta que aún en las formas de alabar a Dios, en las formas en que se realiza, por ejemplo, un culto religioso, hay diferencias. Nuestra conciencia es diferente el uno del otro, pero no tengo que ser juzgado conforme a la conciencia del otro, ni yo tengo que juzgar a los demás conforme a mi conciencia. La conciencia les redarguye de forma diferente. Al final, todo lo que debemos hacer, la Biblia nos enseña, lo debemos hacer para gloria de Dios. Si usted alaba, por ejemplo, a Dios de alguna manera muy efusiva, levanta las manos, aplaude, quizá danza, brinca delante de la presencia de Dios, lo que usted haga, hágalo para Dios. Pero a lo mejor hay quien es más reservado, a lo mejor hay quien considera no debe hacerse de esta manera. Mi conocimiento, mi conciencia me dice que todo tiene que ser muy solemne, etcétera, etcétera. La Biblia me enseña que no tenemos todos iluminada de manera similar la conciencia. No todos tenemos el mismo conocimiento ni la misma revelación de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que lo que hagas, lo hagas para Dios. Alabas a Dios de una manera muy reservada, hazlo para Él de todo corazón, pero sin juzgar a los demás. Que tú lo haces de una manera muy efusiva, muy alegre, y volteas a ver a quien lo hace de manera reservada, no lo juzgues. Lo que tú hagas, hazlo para Dios. Que si comes esto, hazlo para Dios. Que si no comes esto porque lo consideras incorrecto o inmundo o como tú lo veas, no juzgues a quien sí lo come. Hazlo para Dios. Dios nos ha dejado su palabra para conocer su voluntad. Pero si hay alguien a quien la conciencia le remuerde de algún asunto, pues nosotros debemos dejarlo. No es asunto nuestro
y no debemos ser piedra de tropiezo para quien piense diferente. Tú puedes ver entonces en la Biblia que Pablo termina diciendo: si como, para el Señor como, y los que no comen, para el Señor no comen. La esencia es: no seamos piedra de tropiezo, ni seamos jueces, porque el único juez justo es Dios. Las conciencias son diferentes. Número 4, la conciencia se hiere con facilidad. Primera de Corintios capítulo 8 verso 12 dice: al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia. ¿Te das cuenta? Hay quien tiene la conciencia muy débil y tú le juzgas, tú le dices algo y a lo mejor no lo haces de la mejor manera y lo estás lastimando y estás causándole un daño mayor. Por eso dice: hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Esto es muy importante tenerlo bien en cuenta. Cuando tú hieres la conciencia de alguien, estás pecando contra Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestra conciencia. ¿Recuerdas el Salmo? Bendeciré a Jehová, y dice que aún en las noches enseña mi conciencia. Está en nosotros el buscar que Dios hable a nuestras vidas, ilumine nuestra conciencia, nos enseñe, de tal manera que nuestra conciencia se haga fuerte y no sea una conciencia débil que con cualquier comentario se desanima. Hay personas que con cualquier comentario ya no quieren vivir. Hay personas que con cualquier comentario dicen: pues ya no tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Hay personas que con cualquier comentario pues simplemente pierden la fe. Yo te invito, no tengas una conciencia débil. Pídele a Dios que te enseñe, que fortalezca tu conciencia. Y si tú te consideras una mujer, un hombre con una conciencia fuerte, con mucho conocimiento de parte de Dios, no hagas tropezar a tu hermano que tiene una conciencia débil, porque entonces estarías pecando contra Dios. La Biblia nos enseña que seamos ejemplo en conducta, no menospreciando al hermano ni jactándonos de algo. Debemos estar unidos. Yo quiero invitarte que como iglesia en Cristo, no como congregación, como iglesia de Cristo, debemos estar unidos y tratar de fortalecer ese conocimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Último punto, el punto número 5: mantengamos una limpia conciencia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 9 dice: deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Las grandes verdades de la fe las oímos cuando se nos habla de la palabra de Dios. Las grandes verdades de la fe las leemos en las sagradas escrituras. Pero dice la palabra: deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres vivir haciendo lo correcto, lo que es bueno? La Biblia dice que cuando nosotros hacemos lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces hacemos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Cómo es que puedes lograr vivir conforme a la palabra de Dios? Manteniendo una limpia conciencia. Dios quiere que nuestra conciencia esté limpia. ¿Cómo lo conseguimos? Obedeciéndolo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Nuestro mensaje de hoy se tituló: Dios habla a nuestra conciencia. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la intención que tengo al compartirte este mensaje? Me gustaría motivarte
a que tú tengas un gran deseo de que Dios hable a tu conciencia todas las noches, día a día, en el momento que lees la palabra, en el momento que estás escuchando una enseñanza quizá como esta, que le permitas a Dios hablar a tu conciencia. Cuando vivas con una conciencia limpia, cuando vivas con una conciencia que está en paz con Dios, podrás encontrar esa felicidad absoluta que Dios nos da al estar en paz con Él. Dios nos limpió de todos nuestros pecados cuando venimos a Cristo. Cuando tú le pediste a Jesús que perdonara tus pecados, Él te perdonó, y por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Él limpió tu corazón. Y sabes, es así que entonces tú puedes tener ahora una limpia conciencia. Y lo digo porque quizá alguien se está preguntando: pastor, ¿cómo puedo tener yo una limpia conciencia si he vivido haciendo lo malo? ¿Cómo puedo tener una limpia conciencia si en la vida me he equivocado y he dañado a muchas personas? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él limpia también nuestra conciencia. Y si después de haber pedido a Dios que entrara a tu vida a través de su Espíritu Santo, tú te has vuelto a equivocar y has vuelto a cometer errores, a dañar a otras personas, a tener acciones incorrectas, hoy te invito: corre al trono de la gracia y dile: Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón, quiero vivir con una limpia conciencia. Quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero que tú hables a mi vida. Permíteme hacer una oración esta mañana donde le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en todo lo que nosotros hacemos, que nos ayude a tener el mejor comportamiento, que nos instruya para que sepamos lo que tenemos que hacer. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú, a través de tu Espíritu Santo, hablas a nuestra conciencia. Es tu deseo instruirnos, es tu deseo mostrarnos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. En esta hora te pedimos: límpianos de una mala conciencia. Perdónanos si hemos ofendido al que tiene una débil conciencia. Perdónanos si hemos dañado a otras personas. Hoy pudimos ver a través de tu palabra que cuando somos piedra de tropiezo, cuando ofendemos a los de débil conciencia, pecamos contra Cristo. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos sido piedra de tropiezo para otros hermanos en la fe, para nuestra familia, para nuestros amigos. A partir de hoy, Señor, te pedimos: habla a nuestra conciencia. Espíritu Santo, yo te pido todas las noches, cuando lea tu palabra, cuando escuche un mensaje, habla a mi conciencia. Muéstrame lo que es correcto, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a vivir en amor, ayúdame a poder encontrar en tu palabra el perdón que necesito. Pido que también sea tu Espíritu el que traiga a mi vida paz. Pido en el nombre de Jesús que todo temor, todo estrés, toda preocupación se vaya hoy mismo de mi vida. Oro, Padre, esta mañana para que todas aquellas personas que están sufriendo alguna enfermedad, yo te pido que puedan ser libres de toda opresión,
libres de toda enfermedad, ya que tu palabra dice que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó mis pecados, pero también llevó mis enfermedades y mis dolores. Ruego por todos aquellos que están en un hospital sufriendo, Señor. Ruego por todos aquellos que están con ansiedad por la enfermedad, por el dolor. En esta hora, Padre, yo pido, manifiesta tu poder en todos los hospitales de Oaxaca, en las clínicas, en los sanatorios, en las casas donde están las personas clamando a ti, pidiendo por salud. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Espero que esta enseñanza te ayude para crecer en tu vida cristiana. Dios habla a nuestra conciencia. A partir de hoy, decide vivir así, atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Los que somos del Espíritu, somos guiados por el Espíritu de Dios. Él quiere hablarte, solo decide escuchar su voz. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.